Hola, buenos días. El día de hoy realizaremos una exposición en lo que respecta de la asignatura de química. Nuestra exposición abarcará cuatro temas. El primero, el átomo y sus partículas. Segundo, radioactividad. Tercero, teoría ondulatoria de la luz. Y finalmente, configuración electrónica. El equipo está conformado por Henry Alonso Canchico Wu, José Candelario Canchico Pul, Juan Diego Taz, Alanimar Coral Cupul y César Emanuel Jiménez Vidal. El primer tema es el átomo y sus partículas subatómicas. ¿Qué es el átomo? Bueno, el átomo es la mínima expresión de la materia. ¿A qué va esto? Bueno, recordemos que en algún tiempo Leucipo y Demócrito nos decían que si tomábamos un objeto y lo empezábamos a dividir, íbamos a llegar a un punto en el que no se podía dividir más. ¿Pero qué pasó? Bueno, esta teoría fue desaprobada. Eh, Se realizaron investigaciones con el paso del tiempo y llegaron de que el átomo estaba constituido por partículas subatómicas, las cuales eran tres partículas: el protón, el neutrón y el electrón. El protón se ubica en el núcleo y tiene una carga positiva. Lo que es el neutrón se ubica en el núcleo y tiene una carga neutra. El tercero, que es el electrón, este se ubica en lo que es la órbita y tiene una carga negativa. ¿Qué es un isótopo? Los isótopos son átomos cuyos núcleos atómicos tienen el mismo número de protones pero diferentes números de neutrones. ¿Qué quiere decir esto? Observemos al ejemplo. El carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14 son isótopos de carbono y todos tienen 6 protones en el núcleo, pero cada uno tiene distinto número de neutrones. Eso es lo que es un isótopo, que coincide en lo que es el total de átomos en lo que es el de protones, pero no en el de neutrones. Eso es lo que hace de eso un isótopo. Los isótopos se pueden usar en ciertos procedimientos y exámenes médicos. ¿Qué es una molécula? Una molécula es la unión de dos o más átomos mediante enlaces químicos que forman un conjunto estable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, veamos el siguiente ejemplo que tenemos aquí abajo, que es la molécula del agua. Tenemos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Nos dice que una molécula es la unión de dos o más átomos. Aquí tenemos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, los cuales son unidos mediante enlaces químicos. Esa unión da como resultado una molécula, que básicamente eso sería todo. La unión de dos o más átomos son una molécula. Aquí al lado, del lado derecho, tenemos otros ejemplos, como es el butano, etanol, propano, etcétera, que básicamente son esos: la unión de dos átomos o más mediante enlaces químicos genera como resultado una molécula. ¿Qué es un ion? Bueno, los iones son átomos o moléculas que dejaron de ser neutros y ahora tienen una carga eléctrica. Es decir, que ahora son partículas eléctricamente cargadas. ¿Pero cómo sucede esto? Bueno, bueno, en realidad, para adquirir la carga, las partículas neutras deben ceder o aceptar electrones. Aquí tenemos unas imágenes donde nos dice que para los iones son átomos cargados eléctricamente, y hay dos tipos de iones, que son el catión y el anión. Aquí tenemos un ejemplo mucho más claro. Tenemos el ejemplo del sodio. Les decía que para que se pueda obtener un catión o un anión, debe ceder y el otro debe aceptar. Aquí tenemos el ejemplo del sodio. Tiene 11 protones y tiene 11 electrones, pero este cede uno y se queda con 11 protones y 10 electrones.
y como tiene más protones, este tiene una carga positiva, por lo tanto es un catión. Y este en el caso del anión es todo lo contrario. Él es un él es de una carga negativa. Tenemos que inicialmente es neutro con 17 protones y 17 electrones. Pero para que ésta pueda tener una carga eléctrica, en este caso, él adquiere un electrón, pero pierde un protón. Por lo tanto, tiene más cargas negativas y esto hace de ella que sea una carga negativa en el caso del anión. Eso es eso, lo que viene siendo un ion. Son átomos que dejaron de ser neutros y ahora tienen cargas eléctricas y se dividen en catión y anión. El catión es de carga positiva y el anión es de carga negativa. Y bueno, ahora mi compañero procederá con la explicación del siguiente tema. La radiactividad es un fenómeno que se produce de manera espontánea en núcleos de átomos inestables, emitiendo mediante su desintegración en otro estable gran cantidad de energía en forma de radiaciones ionizantes. El ritmo de emisión y el tipo de energía de las radiaciones emitidas son característicos de cada elemento radiactivo. Ahora, las radiaciones ionizantes generadas en la desintegración radiactiva pueden ser de 3 tipos. Ahora le paso la palabra a mi compañero José Canché. Bueno, yo voy a hablar sobre las radiaciones ionizantes generadas en la desintegración radioactiva. Bueno, pues esto, como aparece en la diapositiva, son tres, mejor dicho, que la primera son las partículas alfa, la segunda vendría siendo lo que es las partículas beta y por último los rayos gamma. En la siguiente diapositiva. Ahora yo voy a explicar qué se refiere a cada una. Siguiente diapositiva. Bueno, primero empecemos con las partículas alfa. Como dice, tiene carga positiva. ¿Esto a qué se refiere? Que como podemos ver en la imagen, están compuestas por 2 protones y 2 neutrones en el núcleo del átomo. Y el otro punto que menciona es que las partículas alfa provienen de la desintegración de elementos radioactivos más pesados. Por ejemplo, estas son como el uranio, el radio y el polonio. Siguiente diapositiva. Bueno, como acá menciono, si bien las partículas alfa tienen mucha energía, esto se refiere que son tan pesadas que agotan su energía en distancias cortas y no se pueden alejar demasiado del átomo. O el otro punto sería el efecto sobre la salud de la exposición a las partículas alfa dependen en gran medida de la forma de exposición de la persona. El otro punto sería que las partículas alfa carecen de energía para tener incluso la capa externa de la piel. Pues de esta manera es que la exposición en el exterior del cuerpo no es motivo para preocuparse. Si nos llega, a dar la radiación de la partícula alfa. Bueno, que estas, sin embargo, en el interior, pero dentro del interior del cuerpo pueden ser muy dañinas. O sea que es peligroso si nos llega a dar, pero dentro del cuerpo allá va a haber problemas mayores. Siguiente diapositiva. A ver, si los emisores de rayos alfa se inhalan, ingieren o ingresan en el cuerpo por medio de un corte, pues esto puede ocasionar que las partículas alfa puedan dañar los tejidos de lo que estamos dentro del cuerpo. El otro punto sería la forma en que estas partículas grandes y pesadas causen daño, pues esta les hace más peligrosas que otros tipos de radiaciones. El otro punto es los ionizantes que producen están muy próximas. Bueno, esto lo que se da a entender que se pueden liberar toda energía en unas cuantas células.
Esta se traduce en daño más grave para las células y el ADN. Como se menciona, puede ser muy mortal, puede traer muchos problemas, pues como dice, en las células y el ADN de un ser humano al que le llegue a dar esa radiación. Ahora pasemos en la otra diapositiva, donde ahorita es sobre las partículas beta. Siguiente diapositivo. Bueno, estas son partículas pequeñas y rápidas con una carga eléctrica y negativa y que son emitidas desde el núcleo de un átomo durante la desintegración radioactiva. Como podemos ver en la imagen que está en la diapositiva, es la representación de cómo es las partículas beta. Pues como ya mencioné, el otro punto para mencionar es que estas partículas son emitidas por ciertos átomos inestables, como son el hidrógeno, el tritio, el carbono y el estroncio. Siguiente diapositiva. Bueno, acá pues menciono como en la primera imagen, las partículas beta son penetrantes que el alfa. Esta se refiere que son menos dañinas para el tejido vivo y el ADN, ya que los iones producen son más espaciadas, o sea, más bajas, por decirlo así. La otra imagen donde se menciona se desplazan a distancias mayores en el aire que las partículas alfa. En esto hay que tener en cuenta que pueden ser detenidas por una capa de ropa o una capa delgada de una sustancia, por ejemplo, como es el aluminio. Ya en la tercera dice que en algunas partículas beta son capaces de penetrar la piel y causar daños como quemaduras de la piel. Un ejemplo sería, los ejemplos, pero sin embargo, al igual como los emisores del alfa, los emisores de betas también son peligrosos cuando éstas se inhalan o se ingieren. Bueno, pasemos en la siguiente diapositiva. Acá voy a explicar sobre los rayos gamma. Son paquetes sin peso de energía llamados fotones, que a diferencia de las partículas alfa y beta, tienen energía y masa, y los rayos de gamma son pura energía. También que los rayos gamma son similares a la luz visible, pero tienen mucha más alta en la energía. Y los rayos gamma suelen ser emitidos junto a las partículas alfa o beta durante la desintegración radioactiva. También, como menciona, los rayos gamma constituyen un peligro desde el punto de vista de la radiación para todo el cuerpo, que estas pueden penetrar fácilmente a las barreras que detienen a las partículas alfa y beta, como estas serían, por ejemplo, la piel o la ropa, o sea, la vestimenta. Los rayos gamma tienen tanta potencia para la penetración que se necesitaría varias pulgadas de un material denso. Unos ejemplos sería como el plomo, incluso en cuanto al cemento igual, para poder detenerlos. Los rayos gamma pueden atravesar completamente el cuerpo humano. Esto se refiere a que al pesar pueden provocar ionizaciones, pues como los demás que dañen los tejidos y también el ADN. Pues bueno, esa sería mi explicación y ahora les paso con mi compañero Ala, donde explicará cómo es su descubrimiento. Bien, la radioactividad fue descubierta por el científico francés Antoine-Henri Becquerel en 1896 de forma casi ocasional al realizar investigaciones sobre la fluorescencia del sulfato doble de uranio y potasio. Este descubrió que el uranio emitía espontáneamente una radiación misteriosa. Esta propiedad después se vería que hay otros elementos que la poseen, de emitir radiaciones sin ser excitado previamente. Recibió el nombre de la radiactividad. Ese descubrimiento dio lugar a un gran número de investigaciones sobre el tema, quizás las más importantes en lo referente a la caracterización de otras sustancias radiactivas fueron las realizadas por el matrimonio Pierre y Marie Curie, que también son franceses, los cuales descubrieron el polonio y el radio, ambos en 1898. Se puede considerar que todos los isótopos
de los elementos con número atómico igual o mayor a 84, el polonio es el primero de ellos, por cierto, son radioactivos, pero que actualmente se pueden obtener en el laboratorio de isótopos radioactivos de elementos cuyos isótopos naturales son estables. O sea que este se puede considerar como una radioactividad artificial. De hecho, la primera obtención en el laboratorio de un isótopo artificial radioactivo, es decir, el descubrimiento de la radioactividad artificial, la llevó a cabo en 1934 el matrimonio formado por Frederick Holliot e Irene Curie, hija del matrimonio Curie. Pasamos a la siguiente. Ahora pasamos a los tipos de radiación. Aquí existen dos tipos que se van a ver a continuación. La ionizante. Esa contiene tanta energía que destruye los electrones de los átomos. Este proceso se conoce como ionización. La radiación ionizante puede afectar a los átomos en los seres vivos, de manera que presenta un riesgo para la salud al dañar el tejido y el ADN de los genes. Es como si prácticamente te fuera a quemar la piel desde adentro. No solo la piel, de hecho, cualquier tipo de tejido vivo. Este tipo de radiación proviene de máquinas de rayos X, partículas cósmicas del espacio exterior y elementos radioactivos. Este tipo de elementos emiten radiación ionizante al desintegrarse los átomos radioactivamente. Pasamos al siguiente. La radiación no ionizante. Tiene suficiente energía para desplazar los átomos de una molécula o hacerlos vibrar, pero no es suficiente para eliminar los electrones de los átomos. Es decir, es una concentración de radiación, pero no tan peligrosa a comparación de la ionizante. Unos ejemplos de este serían las ondas de radio, la luz visible y las frecuencias de microondas. Ahorita veremos la teoría ondulatoria de la luz. Es una teoría que busca explicar la naturaleza de la luz y considerada una onda electromagnética que se podría decir que son comportamientos en esta que se tiene cuando pasa por un medio a otro. Gracias a la reflexión, nuestro reflejo en las superficies metálicas, pulidas y espejos. Albert Einstein explica en 1905 el efecto fotoeléctrico demostrando la dualidad onda-partícula de la luz, es decir, que era un fenómeno ondulatorio que se propagaba en un medio, en un material denominado éter. La siguiente es la radiación. La siguiente. La radiación del cuerpo negro y la teoría de Planck. La radiación del cuerpo negro tiene un espectro de frecuencia continuo y característico que desciende solo de la temperatura del cuerpo, llamado espectro de Planck o ley de Planck. Es decir, la física clásica no podría explicar la emisión de la radiación por paquete de un cuerpo negro. Un cuerpo negro es capaz de absorber toda la radiación que llega sin reflejar nada. La intensidad de la radiación emitida por un cuerpo negro varía con la longitud de la onda, según la curva característica, que representa un máximo dependiendo de la temperatura del cuerpo. Siguiente. Efecto fotoelectrónico. Consiste en la emisión de electrones por un material inducido sobre una radiación electromagnética. La energía de la luz no estaba distribuida uniformemente en todo el frente de la onda de expansión. En cambio, la energía de la luz se encontraría en diferentes paquetes separados, además de la cantidad de energía en cada una de esas.
expresiones. Sería una cantidad cualquiera, sino una unidad definida de energía que es proporcional a la diferencia F de la onda luminosa. Siguiente. Espectros de emisión y series espectrales. Se obtienen al pasar las radiaciones de cualquier sólido incandescente por un prisma, como sería al pasar la luz blanca que produce al descomponerla, lo que llamamos espectro continuo, que contiene el conjunto de colores correspondientes a la gama de longitudes de ondas que le integran. Los elementos químicos en este estado gaseoso y sometiendo a temperaturas elevadas producen espectros discontinuos en los que se aprecia un conjunto de líneas correspondientes a la emisión de algunas longitudes de onda. Teoría atómica de Bohr y la teoría atómica de Sommerfeld. Establece que los átomos tienen diferentes configuraciones electrónicas en las que los electrónicos se mueven en órbitas circulares alrededor del núcleo. Tienen un gran parecido al modelo planetario de Copérnico. Los planetas describiendo cómo eran las órbitas circulares girando alrededor del Sol. El químico Erwin descubrió las ecuaciones fundamentales de la mecánica cuántica a partir del modelo atómico de Bohr, junto con la dualidad onda-corpúsculo. El nuevo modelo fue desarrollado por el físico alemán Arnold Sommerfeld en 1916. Sommerfeld defendió que el núcleo de los átomos no se permanece quieto, sino que ya sea un electrón o un núcleo, ambos realizan un movimiento en torno al centro de la masa del sistema, ya que el modelo se llevó a cabo con la ayuda de la teoría de la relatividad de Albert Einstein.